El día 10 de agosto de 1945, al día siguiente del lanzamiento de la bomba atómica Fat Man en la ciudad japonesa de Nagasaki, en la cual eh, murieron alrededor de 74.000 personas de manera directa a causa del bombardeo, aparte de otros 75.000 heridos, sin contar aquellos que enfermaron y fallecieron posteriormente a causa de la radiación. Y 3 días después de que Little Boy, la primera bomba atómica, cayera sobre Hiroshima, matando hasta 200.000 personas, Japón envió su primera oferta de rendición al secretario de Estado estadounidense, James F. Byrnes, a través del diplomático suizo Max Grassle. Así comenzaban las negociaciones para rubricar la rendición incondicional frente a las fuerzas aliadas y poner fin a la Segunda Guerra Mundial. La rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial se produjo el 15 de agosto de 1945 y se firmó el 2 de septiembre de ese mismo año. El ministro de Exteriores japonés, Mamoru Shigemitsu, fue el encargado de firmar la rendición incondicional en nombre del emperador Hirohito, mientras que el general estadounidense Douglas MacArthur retransmitía la capitulación por radio a todo el mundo desde el USS Missouri, fondeado en la bahía de Tokio. El Imperio de Japón aceptó la declaración de Potsdam firmada por Estados Unidos, Reino Unido, la República de China y la Unión Soviética. Por primera y única vez, Japón fue ocupado por las tropas aliadas bajo el control de los Estados Unidos, ocupación que se extendió hasta abril de 1952. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Japón perdió el 42% de la riqueza nacional y el 44% de la capacidad industrial, energía, instalaciones, maquinaria, etc. El personal militar desmovilizado y los civiles que regresaron, por un lado, agravaron la ruina y el hambre, y por otra parte, además, se unieron de inmediato a la fuerza de trabajo, cubriendo sobradamente las necesidades de mano de obra para la reconstrucción económica durante la primera etapa del periodo de posguerra. Durante algunos años después de la derrota, la economía japonesa estuvo casi totalmente paralizada con una severa escasez de alimentos, como era previsible, una elevada inflación y los efectos de un mercado negro generalizado. El país había perdido todos sus territorios de ultramar, porque sí, Japón también había sido un país colonialista, mientras su población sobrepasaba la cifra de los 80 millones, además de alrededor de 6 millones de repatriados que llegaban del extranjero. La demanda interna descendió con la interrupción de las compras militares, y el comercio exterior se hallaba restringido por las fuerzas de ocupación aliadas. El pueblo japonés emprendió la tarea de reconstruir su economía devastada por la guerra. La ocupación norteamericana se encargó solamente de desmilitarizar y democratizar la sociedad nipona, pero no asumió ni el costo de la reparación de los daños, ni la elaboración de una política estratégica para la reconstrucción económica. En la década de los 50, el primer ministro japonés Shigeru Yoshida, en su empeño por reconstruir el país, pidió a las empresas que hicieran lo imposible para contratar a cuantos más trabajadores mejor, a cambio, eso sí, de que éstos se entregasen en cuerpo y alma a esas empresas, digamos que vendieran su alma al diablo. En este contexto y con ese mandato se produjo el que podríamos llevar milagro japonés. En un periodo histórico relativamente breve, del año 45, fin de la guerra, hasta el año 60, Japón logró no solo reconstruir su economía, sino convertirse en una de las naciones industrializadas más importantes del mundo actual. En este proceso desempeñaron un papel fundamental la regulación económica estatal y la política industrial concebida para la reconstrucción. Las empresas le dieron la bienvenida a este nuevo orden social
y comenzaron a financiar sindicatos, grupos culturales, casas para los trabajadores, transporte, instalaciones recreacionales, clínicas, guarderías. El trabajo le ofreció a los japoneses, sobre todo a los varones, una nueva motivación. Los trabajadores no solo se sentían impulsados por la compensación financiera, sino también psicológicamente. En poco tiempo, la vida del japonés, de los japoneses, comenzó a girar en torno al trabajo. Y Japón empezó a registrar las jornadas laborales más largas del planeta. Eran unos verdaderos adictos al trabajo. Y como en toda adicción, comenzaron los problemas. En en esta especie de juego de memoria, de juego de imaginación que os estoy invitando, ¿m? En esta especie de máquina del tiempo, os pido que retrocedáis por un momento hasta el año 69. El mundo de la música se emocionaba con la edición de la que ha sido considerada por muchos la obra cumbre de los Beatles, Abbey Road. Los Beatles eran cuatro, estaban vivos todos, y este era su duodécimo álbum de estudio. eh, Ese de la foto de los cuatro caminando por el paso de peatones. Ese mismo año, 1969, en lo que sin duda constituyó un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad, el planeta entero era testigo privilegiado de la llegada del hombre a la Luna, en la odisea del Apolo 11 y su tripulación. Mientras tanto, en Argentina, año 69, la sociedad se estremecía con el Cordobazo, cuya consecuencia más inmediata fue la caída del gobierno de Juan Carlos Onganía, y 4 años después el regreso del peronismo al poder. ¿Están ya ubicados en tiempo y espacio? Bueno, acaban de retrasar sus relojes más de 50 años. Seguro que muchos de los que podéis estar viendo esto en este momento ni siquiera habéis nacido. Ese mismo año, estamos hablando de 1969, en Japón, el fallecimiento de un trabajador de 29 años, perteneciente al departamento de facturación y embalaje de una de las compañías periodísticas más importantes de Japón, a causa de un infarto, es inicialmente definido como muerte súbita ocupacional. Con esto se abre la puerta a lo que a partir de ese momento los especialistas dieron en denominar karoshi, o podríamos traducir como muerte por exceso o sobrecarga de trabajo, que es en lo que vamos a empezar a adentrarnos después de este breve, pero imprescindible, encuadre histórico económico. El origen del término karoshi data del año 1982, cuando tres médicos publican precisamente un libro titulado así, Karoshi, el primero que se escribe sobre este tema. Y es que a mediados de la década de los 80, las distorsiones de la economía japonesa impulsaron un rápido e insostenible aumento del precio de las acciones, de las propiedades. Este crecimiento económico se disparó, provocando lo que se conoce como una burbuja económica, y los salarios en Japón llegaron a un límite. El enfoque principal de la investigación sobre Karoshi fue una acumulación de casos y un análisis del principio de causalidad individualmente analizado. Este análisis de estudios de casos puntuales y concretos indicaba que las muertes por Karoshi se asociaban a un exceso de fatiga laboral que derivaba en un estado de agotamiento físico y psicológico de tal magnitud que conllevaba episodios de hipertensión, de endurecimiento arterial y que repercutían severamente a nivel cardio y cerebrovascular. El alto ritmo de trabajo, los grandes cambios a nivel laboral, la fuerte presión, eran, en su carácter de elementos estresores sobradamente conocidos, ¿m? Tres factores determinantes en la generación del agotamiento físico
y psicológico mencionado. En el punto más alto de esta burbuja, cerca de 7 millones de personas, alrededor del 5% de la población total del país, mantenía una agobiante carga de 60 horas semanales de trabajo. En este momento, en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, los empleados tenían un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, las 40 horas semanales que tenemos nosotros. Esa jornada de 9 a 5, tal vez recordéis una canción en una comedia protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin, Dolly Parton y Dabney Coleman, con un tema musical que se hizo famoso que era 9 to 5, bueno, de 9 a 5. Insisto, esas 40 horas. Japón ya tenía 60. 3 años después de la publicación que mencionaba, en el año 1987, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social japonés, presionado por el crecimiento del interés de la opinión pública japonesa hacia este tema, reconocía el karoshi como riesgo o siniestro laboral indemnizable y comenzaba a publicar estadísticas generadas a partir de este problema. Hablamos del año 1987. En Argentina, año 2025, los riesgos psicosociales siguen estando excluidos del listado de enfermedades profesionales y, por lo tanto, salvo que tenga un trabajador una sentencia firme en tribunales condenando a una ART o a una aseguradora de riesgo de trabajo o a un empleador, prefieren mirar para otro lado. Por otro lado, o por otra parte, y ante el incremento de los reclamos que empezaban a surgir en este sentido, se decidió establecer una normativa sobre las compensaciones por karoshi. Para ser indemnizados, los reclamantes debían probar que el trabajador que se consideraba víctima de karoshi, tanto se había sufrido un ataque cardíaco, un colapso, había sido víctima de algún tipo de accidente laboral que vinculaban con esta problemática, estaba sometido a una situación laboral excesivamente agobiante o estresante, unido a una importante sobrecarga en la jornada laboral habitual, haciendo un montón de horas extras. Obviamente, estas horas extras o este exceso y esta situación excesivamente agobiante o estresante se tenía que haber producido el mismo día o en los días inmediatos anteriores de que se produjera el episodio que se había calificado como karoshi. En el año 88, un grupo de abogados especializados en la cuestión, fundamentalmente en la zona de Tokio, crea el Consejo Nacional de Defensa para las Víctimas de Karoshi, una institución que ayuda a los familiares de las víctimas a obtener compensaciones y en muchos casos a librar interminables batallas judiciales. No solo acá duran años y años y años los juicios. Se ve que en Japón también. Entre las actividades de este Consejo Nacional de Defensa para las Víctimas de Karoshi, destaca el establecimiento de líneas de atención telefónica gratuita para atender esta problemática, la línea 0800. Según la información recogida ahí, desde los comienzos en junio del 88 hasta junio del 2007, recibieron más de 8.900 consultas. De hecho, también mantienen una hotline en Internet, es Karoshi www o www.karoshi.jp de Japón, donde tienen casos, analizan reportes, analizan artículos, tienen notas de opinión, tienen distintas actividades y sigue vigente hoy. De acuerdo con una encuesta realizada en el año 1989, más del 45% de los jefes de secciones y el 66% de los jefes de los departamentos en las grandes compañías pensaban que morirían de tanto trabajar. Para ese momento, había suficientes muertes de trabajadores de cuello blanco por sobrecarga laboral como para que el gobierno japonés comenzara a prestar atención. Cuando la burbuja de la economía estalló a principios de la década de los 90,
la cultura del trabajo en exceso empeoró todavía más. En los años siguientes, conocidos como la década perdida, en todas partes tenemos nuestra década perdida, nuestros años perdidos, El karoshi alcanzó en Japón proporciones epidémicas. La cifra de muertes en niveles gerenciales alcanzó picos de los que Japón no se ha recuperado todavía. En 1990 se publica en inglés el libro Karoshi, cuando el guerrero corporativo muere, abriendo esta problemática a Occidente. Solo un año después, 1991, esta cuestión llegó a la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Parece que no hay mucho interés por avanzar en este tema. Algunos años más tarde, en el año 94, la Agencia de Planificación Económica japonesa, dependiente del Instituto de Economía, estimó que las muertes relativas al karoshi podrían significar aproximadamente el 5% de todas las muertes debidas a enfermedades cerebro y cardiovasculares que afectaban al colectivo de edades comprendidas entre 25 y 59 años, fundamentalmente trabajadores varones en la franja de entre 40 y 50 años. De acuerdo con la información de que contamos, estos episodios de Karoshi presentaban desde hemorragias subaracnoidales, hemorragias cerebrales, trombosis infantocerebrales, infartos de miocardio, fallos cardíacos generalizados. Incluso en algún momento se incluyó el suicidio a consecuencia del karoshi. Desde el punto de vista de la jornada laboral, hablamos de 40 horas oficiales a la semana. El problema es que extraoficialmente hay un vacío legal y cualquier jefe puede presionar directa o indirectamente a sus trabajadores para que trabajen hasta 15 horas diarias. Los japoneses no solo es que sean workaholics, es que muchas veces son forzados a ser workaholics. La disciplina, el orden, la jerarquía son una especie de religión en el país nipón. Es un deshonor y una vergüenza, casi casi un sacrilegio, caer en situaciones en las que de alguna manera se pueda presumir que hay una oposición o un desafío a ese orden, a esa jerarquía o a esa disciplina. Esto muchas veces lleva a complejas situaciones laborales. Hay jornadas de trabajo que no terminan más. Ningún trabajador se va a casa antes que su compañero y mucho menos antes que su jefe, aunque muchas veces no tengan nada que hacer. Pareciera que están trabajando. Es un círculo vicioso, una espiral perversa y tóxica donde termina por presentarnos uno de los mayores problemas que tiene el país, el insomnio. Japón es el país donde menos se duerme, 45 minutos menos que la media mundial. Y si pensamos además en las distancias que hay entre Tokio y los distintos lugares de donde proviene buena parte de la mano de obra, y en la cantidad de horas gastadas en el interior de los vagones de metro, en realidad las jornadas de descanso son mínimas. Por eso habréis visto, y es una imagen común en muchos vagones del metro, del subte de Tokio, la gente durmiendo en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, los miran, los respetan, porque si se quedó dormido en el metro, si se quedó dormido en el subte, es señal de que está trabajando mucho. Entonces está entregándole su vida a la corporación. Está haciendo lo que en su momento hacían los samuráis para el señor, ¿sí? Dueños de vida y hacienda. Eh, Muchas veces este elemento de recorrer largas distancias entre la vivienda y el lugar de trabajo es uno de los factores fundamentales a la hora de diagnosticar un caso de Karoshi. Cabe señalar cómo algunas informaciones oficiales
pone de manifiesto que entre los años 2001-2002, de los 690 reclamos formulados, se confirmaron como imputables al Carosi 143 casos, 47 de ellos relacionados con muerte súbita por enfermedad cardíaca. Los otros 96, consecuencia de un ACV, de un accidente cerebrovascular. En el 2002-2003, el número de casos de compensación fue aún mayor, reconociendo compensación 160 de los 819 reclamantes. Esto y un informe del Consejo Nacional de Defensa para las Víctimas de Karoshi, lo que ponía de manifiesto era la necesidad de medidas que pusiesen remedio a ese exceso de estrés físico y mental. Una encuesta reciente demostraba que si bien todo el mundo es vulnerable, algunos grupos, como estudiantes, profesores, empresarios, policías, periodistas y otros profesionales independientes, aparecían como más duramente golpeados por la fatiga crónica. Esa fatiga crónica que podía desembocar en Karoshi. Hay distintos motivos para ello, distintas hipótesis. La fundamental o la más importante es, sin duda, la ansiedad y esa exigencia permanente para muchos profesionales, para muchos trabajadores de alto nivel, que temen perder el tren de la carrera laboral o de la carrera profesional. Eh, en un mercado laboral escaso y complejo, en el que la línea de los 35 años se ha convertido en muchos lugares, en muchas empresas o en muchas organizaciones, en un obstáculo laboral imposible de superar, no es extraño que este temor a perder el tren laboral o el tren profesional tenga un sustrato real, comprensible, aunque eso nos cueste la vida. La encuesta realizada señalaba un cuadro preocupante. Más de un 22% de las empresas que fueron consultadas o estudiadas reconocían que sus trabajadores habían alcanzado las 80 horas extras mensuales, 4 diarias. En ese umbral, a criterio de las autoridades, es cuando empieza el peligro serio. En el casi un 12% de esas empresas habían alcanzado el límite legal del centenar de horas extras. El sector o los sectores más afectados son el tecnológico, seguido del académico y el de transportes. Cada año mueren japoneses por apoplejías, ataques al corazón, suicidios relacionados con el trabajo y, obviamente, abundan, sin llegar a esos niveles, el estrés, desórdenes emocionales, desórdenes de sueño. En la prensa ya solo tienen cabida los casos más aberrantes. ¿Eh? Eh, no hace mucho tiempo hubo un caso del que sí se hizo eco la prensa más amarilla, eh, en la que un restaurante tuvo que indemnizar a los padres de un joven que se había suicidado después de 7 meses con un promedio que rozaba las 200 horas extras. Eh, en el año 2009 hubo también un caso especialmente llamativo. Kenji Hamada, 42 años de edad, trabajaba como empleado en una compañía de seguridad en Tokio, casado con una joven esposa y con una ética de trabajo impresionante. Su rutina semanal incluía una jornada de 15 horas diarias de trabajo, más 4 horas de traslados entre su casa y la oficina. Un día lo encontraron desplomado sobre su escritorio. Los colegas asumieron que estaba dormido, agotado, pero cuando transcurrieron varias horas y no se había movido, se dieron cuenta de que estaba muerto. La causa del fallecimiento fue un fulminante ataque cardíaco. En el 2015 hubo más de 2.000 suicidios por Karoshi. Las reclamaciones de compensación económica de familiares alcanzaron una cifra récord, casi 1.500. Y eso que el Consejo Nacional de Defensa de las Víctimas de Karoshi cree que los criterios oficiales para calificar de Karoshi una muerte producida por estos factores en el ámbito laboral es demasiado estricto y estiman que el número real
podría ser hasta 10 veces mayor. Lo cierto es que al día de hoy los japoneses ya no son los campeones de las horas extras. Y el karoshi ya no es un drama exclusivamente nipón. India, Corea del Sur, Taiwán, China, todas esas nuevas generaciones de economías emergentes están siguiendo esos mismos pasos hacia unas economías, hacia unos ámbitos de trabajo absolutamente tóxicos. Eh, el aumento, la multiplicación de la presión diaria en casa, en el trabajo, disparando las cifras de fatiga crónica, de hipertensión, de problemas mentales, de problemas en casa, en la familia, ¿m? Incluso derivando en situaciones que tienen que ver con cáncer, por ejemplo. Eh, es un problema cada vez más común. El alto ritmo de trabajo, los grandes cambios, la fuerte presión, son tres factores determinantes del agotamiento físico y psicológico. Casi todo el mundo sufre la presión por un rápido desarrollo económico. No somos ajenos a esta realidad, no podemos serlo. Sin embargo, hay estructuras que tienen que ver con la protección, con la tutela de la salud psicofísica de los trabajadores, en los que se sigue mirando para otro lado, aplicando todavía hoy la técnica o la estrategia del avestruz. No se los menciona, ¿eh? Aunque, como decía Galileo, pur si muove, sin embargo se mueve. Están ahí, siguen afectando la salud de los trabajadores, siguen llevándoles a una ACV, a un accidente cerebrovascular o a un suicidio. ¿M? Eh, a título de mera curiosidad, y con esto le voy a poner un punto final, porque si no, no terminaríamos más. En China, hoy, se mueren al día alrededor de 1.600 personas por lo que en China se llama Wolaosi o una cosa así, que sería el equivalente al karoshi japonés. Bueno, hasta acá este vídeo de hoy. Seguramente habéis vivido jornadas maratónicas en el trabajo o habéis visto también situaciones similares. Como siempre os pedimos dejarnos vuestra experiencia, vuestras observaciones, vuestros comentarios abajo en comentarios, las sugerencias de algunos otros temas que queráis que sigamos abordando en el canal. Si os ha parecido interesante, bueno, suscribiros al canal, activad la campanita para no perderos ningún vídeo que, que sigamos publicando en un futuro. Regálanos un me gusta, que eso el algoritmo de Yahoo, perdón, de YouTube, lo tiene muy en cuenta. Y bueno, si creéis que le puede llegar a interesar a alguien, lo compartís. Desde aquí, agradecidos. Cuidaos y nos estamos viendo en un próximo vídeo que subiremos muy prontito. Gracias.